Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la exposición de la palabra de Dios de este día, hermanos. Libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 4, hermanos. Libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 4. Libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 4. Dice así, hermanos, la palabra de Dios: Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Lo vuelvo a leer. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Oremos, hermanos. Padre, que tú nos hables en esta mañana, por favor, Señor. Que tú nos ministres. Bendícenos a través de tu palabra, Señor. Yo pongo todo en tus manos, Señor. Esperamos hoy en ti, Señor. Miramos a ti. Ten misericordia de nosotros. Y bendícenos, Padre, por favor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, este es un texto imperativo. Es una ordenanza de Dios para su pueblo. Dios está ordenándole a su pueblo, llamando a su pueblo, a que lo busque a Él y que busque su poder. Pero ¿quiénes pueden buscar a Dios y su poder? ¿Cuál es el origen y la causa de que alguien pueda buscar a Dios y su poder? ¿Cuáles son las condiciones o los requisitos que Dios establece para que una persona pueda buscar el poder de Dios? Que es importante que consideremos seriamente las condiciones o los requisitos que Dios establece para buscar su poder. Bueno, el texto empieza, hermanos, diciendo: buscad a Jehová, y después añade, y su poder. Primero es buscar a Jehová, y luego es buscar su poder. Por lo tanto, es necesario entender qué significa buscar a Jehová. Bueno, en primer lugar, implica un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo va a buscar a alguien el poder de Dios si no está genuinamente arrepentido? Cuando una persona busca el poder de Dios sin estar genuinamente arrepentida y convertida al Señor Jesucristo, sus intenciones al buscar el poder de Dios van a ser malas. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Ustedes recordarán que Simón el Mago aparentemente se había arrepentido y convertido a Dios, y estaba impactado e impresionado por todas las maravillas, milagros y señales que Dios estaba obrando a través de los apóstoles. Y él, al no estar espiritualmente bien con Dios, al no haberse arrepentido correctamente, genuinamente, y estar verdaderamente convertido a Dios, él buscó el poder de Dios, anheló el poder de Dios, pidió el poder de Dios, pero para su propia gloria, para su propio beneficio. Lo buscó de una manera egoísta, profundamente egoísta, y le salió muy caro buscar el poder de Dios con esas intenciones equivocadas, intenciones torcidas, intenciones perversas, para su propia gloria, para su propio honor, para su propia alabanza, para su propio reconocimiento. Y le cayó una maldición, y vino maldición sobre su vida, por haber buscado el poder de Dios, estando impío, sin haberse convertido. Dios nos manda que busquemos su poder. Dios quiere que busquemos su poder. Pero la condición que Dios establece para que busquemos el poder de Dios de una manera correcta, con intenciones correctas, es que primero se va a buscar a Dios para convertirse a Dios. Se va a buscar a Dios para un verdadero arrepentimiento, para una entrega genuina y real al Señor Jesucristo. Si eso no se hace, todo lo demás va a estar torcido. Todas las buenas obras que se hagan tendrán una mala intención. Por eso
En primer lugar, la Biblia te establece que busques a Dios para arrepentirte y para convertirte a Él. Ahí en Isaías 55, si volteas conmigo a Isaías 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, versículos 6 y 7. Aquí te dice qué significa en primer lugar buscar a Jehová. Dice así, Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios marca que el hombre debe buscar a Jehová, debe buscar a Dios en primer lugar para arrepentirse y para convertirse a Dios. Si el hombre se brinca este punto, si el hombre pasa por alto esta ordenanza, va a caer en el autoengaño, va a llegar a creer que es cristiano porque ora, porque lee la Biblia, porque ayuna, porque alaba a Dios, porque está dentro de una congregación, porque se reúne a escuchar la palabra de Dios en un lugar, porque asiste a una reunión de oración. Pero tal vez esa persona se brincó el primer punto de lo que es buscar a Dios, y se busca a Dios en primer lugar para arrepentirse y para convertirse a Él. Ahí en Jeremías 29:13, si volteas conmigo a Jeremías 29, versículo 13. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué es buscar a Dios de todo corazón? Que lo buscas solo para agradarlo a Él, para convertirte a Él, no para seguir en tus pecados, en tus egoísmos, en tus maldades, en tu impiedad, en tu mundanalidad. Buscar a Dios de todo corazón quiere decir que estás dispuesto a todo por Él, a rendirle completamente tu vida a Él. Si volteas conmigo al libro de Amós, capítulo 5, Amós, capítulo 5, Amós 5, 4, libro de Amós, capítulo 5, versículo 4 y versículo 6. Amós 5, 4 y 6, dice así, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Versículo 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Buscadme y viviréis. Te habla de personas que reconocen, pues que no tienen vida eterna. ¿Y dónde está la vida eterna? En Jesucristo, en Dios. Él es la vida eterna. Y para eso es buscar a Dios, para obtener la vida eterna, para ser salvos, para obtener el perdón de pecados. Pero para ser salvos, para obtener el perdón de pecados, primero tiene que haber verdadero arrepentimiento, una genuina conversión a Él. Si no, de nada sirve. Ahí en Oseas 5:15, Oseas capítulo 5, versículo 15, Oseas 5:15, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Qué impresionante es que buscar a Jehová en primer lugar significa reconocer tu pecado, reconocer que estás perdido, reconocer que estás condenado, reconocer que vas camino al infierno. El texto dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Eso es buscar a Dios en primer lugar. Reconocer tu pecado, tu maldad. Reconocer y aceptar que ante Dios estás perdido. Estás condenado, vas camino al infierno, que no hay nada bueno en ti. ¿Y eso qué va a hacer? Te va a llevar a buscar a Dios. Es tremendo que termina el texto diciendo, en su angustia me buscarán.
en su angustia me buscarán. Te habla de personas, en primer lugar te habla de personas que han caído en convicción de pecado y que están compungidas, están tristes, se sienten muy mal por haber pecado contra Dios. En su angustia me buscarán. ¿Quién es aquel que se vuelve a Dios? ¿Quién es aquel que va arrepentido a Dios? ¿Quién es aquel que realmente se convierte a Dios? Aquel que cae en convicción de pecado. Aquel que se da cuenta que está muy mal delante de Dios. Pero otros esperan a que venga una calamidad en su vida y entonces se vuelven a Dios por causa del dolor, de la tristeza, de la angustia. Dice aquí, en su angustia me buscarán. Ojalá y tú no esperes que venga una calamidad y que te meta una terrible angustia para que puedas voltear a Dios, para arrepentirte y convertirte a Él. Dios te está llamando a que lo busques de verdad, de corazón. Proverbios 8:35. Si volteas conmigo al libro de Proverbios, capítulo 8, verso 35. Proverbios 8:35. Proverbios 8:35 dice, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que me halla hallará la vida. Está hablando de alguien que ha buscado a Dios, que buscó a Dios. El que busca halla, y el que me halle hallará la vida, y el que me halle hallará la vida. Está hablando de alguien que ha buscado a Dios, y que lo ha encontrado, y cuando ha encontrado a Dios, ha encontrado la vida. Ahí en segundo libro de Crónicas 7:14. Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segundo de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, en primer lugar, buscar a Dios es convertirte a Él. Lo buscas para arrepentirte, para ponerte a cuentas con Él, para entregarle tu vida, para consagrar tu vida, para abandonar completamente todos y cada uno de tus pecados. Eso es buscar a Dios, para que tu corazón quede limpio, con intenciones correctas para buscar el poder de Dios. Si tú no estás arrepentido, si tú no estás convertido a Dios, si tú no has realmente arreglado cuentas con Dios, si tú vives habitualmente en pecado, si tú vives en algún pecado, tú no estás apto para pedir el poder de Dios, porque tú pedirás el poder de Dios con intenciones torcidas, con intenciones perversas, como la de Simón el Mago en el libro de los Hechos. Ve cómo pidió el poder de Dios él. Buscó el poder de Dios con intenciones perversas para su propia gloria, para su propio reconocimiento, para su propia alabanza. Y así es el hombre que no está convertido a Dios. Búscalo de Dios para su propia gloria. Hácelo de Dios, hace la obra de Dios. A lo mejor es muy generoso, muy desprendido, muy activo en la iglesia, pero como no está convertido, lo hace para que lo glorifiquen, para que le den reconocimientos, para que lo aplaudan, lo hace para que hablen bien de él, no lo hace para la gloria de Dios. Así hay muchas personas en las iglesias, están sirviendo, muchos son encargados de células, encargados de una obra, encargados de una misión, pero en realidad nunca cayeron en convicción de pecado. Nunca se convirtieron a Dios, nunca hubo un verdadero arrepentimiento en sus vidas. ¿Y qué pasó? Están sirviendo, pero lo hacen con intenciones incorrectas. Por eso, en primer lugar, Dios te dice, buscar a Dios es para arrepentimiento y para convertirte a Él, para entregarte a Él, para que abandones tu egoísmo, para que abandones toda práctica de pecado, para que tu corazón esté limpio y tengas las intenciones correctas para pedir el poder de Dios. Por eso a su propio pueblo aquí en este texto le dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere que busques su poder, pero antes de que busques su poder, Dios quiere que estés bien convertido, que de verdad seas honesto y sincero, de que tú realmente caíste en convicción de pecado,
te arrepentiste sinceramente, profundamente, verdaderamente, y estás convertido al Señor Jesucristo, que tu corazón está limpio de toda mala intención, de todo egoísmo, y ahora sí estás listo y dispuesto para pedir el poder de Dios. Entonces, en primer lugar, buscar a Jehová antes de buscar su poder es convertirte a Él, convertirte a Él. En segundo lugar, buscar a Jehová significa mantener una vida de oración estable, de una vida de comunión con Dios, estable, sólida, profunda, porque reconoces que lo necesitas. Ahí en el Salmos 27 del 4 al 8, libro de los Salmos, capítulo 27, libro de los Salmos 27, versículos 4 al 8, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. ¿De qué te habla este pasaje? De una búsqueda de Dios estable, no emocional, no sentimental, no esporádica, no de vez en cuando, sino de una vida de comunión con Dios sólida y estable. ¿Qué es buscar a Dios? Mantener una vida de comunión con Él, una vida disciplinada en la oración, una vida disciplinada en tu búsqueda de Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de una vida apartada de todo mal. Dios es bueno a los que le buscan. Cuando tú permaneces en su presencia, obviamente Dios te ministra, te transmite su carga, te transmite sus intenciones, sus deseos, sus propósitos, y eso mismo te va a llevar a clamar por el poder de Dios, porque tu corazón ya está limpio. Tu corazón es un corazón arrepentido y convertido a Dios. Ahora lo que quieres es estar en su presencia, orar continuamente. Y dice ahí en Lamentaciones 3:25, si volteas conmigo a Lamentaciones 3:25, Lamentaciones 3:25, dice así: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno. Realmente Dios es bueno. Verdaderamente Dios es bueno. Y Él va a bendecir y va a ayudar a los que le buscan. Allí en el Salmo 34, libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 4. Libro de los Salmos 34, del 4 al 6. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículos 4 al 6. Dice así. Dice: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. O sea, ve la bendición que viene sobre los que buscan a Dios. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Y más en este tiempo. Cuánta necesidad el hombre tiene de buscar a Dios, de convertirse a Dios, porque asaltan muchos temores en esta vida. Asaltan muchas angustias en esta vida. Pareciera que se cumple literalmente lo que el pasaje dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Muchas veces las cosas van tan bien, todo marcha bien, todo es gran bonanza, pero de repente asalta la angustia, asalta el dolor, asaltan los miedos, las preocupaciones. De repente
todo cambia. De repente esa seguridad que había se evapora. Por eso Dios quiere que vivas una vida de comunión profunda con Él, una vida de oración estable y de calidad. ¿Por qué? Porque solo Él te puede librar de los temores. Cuando te asalten los temores, los miedos, la confusión, la angustia, la tristeza, el dolor, Dios va a estar ahí contigo, con el que lo busca. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Sigo leyendo, dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es tremendo, es impresionante. Ahí en 2 de Crónicas 14:7. 2 de Crónicas 14:7. Dice 2 de Crónicas 14:7. Dice así, 2 de Crónicas 14:7. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues, y fueron prosperados. ¡Qué bendición viene sobre los que buscan a Dios! La ayuda de Dios sobre sus vidas, la gracia de Dios sobre sus vidas, el poder de Dios sobre sus vidas, la bendición de Dios sobre sus vidas. Ahí mismo en 2 de Crónicas 15:15, 2 de Crónicas 15:15 dice así, todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. Impresionante. Jehová les dio paz por todas partes. ¿Cuánta necesidad tiene el hombre de paz? La paz está en el buscar a Dios. Dios es el autor de la paz. Si tú lo buscas, Él te va a dar paz en la tormenta, en la angustia, en el dolor, en la tristeza, en la aflicción. Te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, te va a dar seguridad. Ahí en 2 de Crónicas 17:3 y 4 dice así, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. ¿Por qué Dios bendijo a Josafat? ¿Por qué? Porque anduvo en los caminos de Dios, porque buscó a Dios. Porque buscó a Dios, por eso lo bendijo. Entonces, buscar a Dios es mantener una comunión con Él, mantener una vida de comunión estable con Él, una vida de oración estable. Eso va a hacer que Dios te transmita su carga, su visión, sus propósitos, sus metas, sus deseos, sus anhelos. Los va a poner en tu corazón, porque tú estás en la presencia de Dios. Tú estás con Dios. Por eso nos manda la Biblia que busquemos a Dios. Ahí en el Evangelio de Juan 15:5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Evangelio de Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Te habla de una vida de permanecer en Cristo. ¿Cómo permaneces en Cristo? Que no te vas tras el pecado, que no te vas tras el mundo, sino que lo buscas su presencia, su rostro, tienes comunión con Él todos los días. Eso es permanecer en Dios. Que oras continuamente, que tu vida de oración es una vida disciplinada, que no buscas a Dios de acuerdo a las circunstancias, sino que buscas a Dios de una manera estable, sólida, verdadera. Efesios 6:18. Si volteas conmigo allí en Efesios capítulo 6, Efesios 6:18. Efesios 6:18. Dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es buscar a Dios. Orar en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, o sea, no descuidando la oración. De ninguna manera puedes descuidar la oración, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Primera Tesalonicenses 5, verso 17 dice así, Primera Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Por qué Dios te pide una vida de oración perseverante, estable? Porque así tu corazón va a estar puro y limpio para pedir el poder de Dios. Imagínate cuántas personas oran, pero sus oraciones tienen malas intenciones. ¿Cuántas personas oran realmente por el poder de Dios, por milagros, por maravillas? Que Dios haga milagros, que Dios haga maravillas, pero están pensando ellos en llevarse la gloria, el honor, la alabanza, el reconocimiento, los aplausos. ¿Cuántas personas se amargan en las iglesias porque no les reconocieron su labor, porque no les reconocieron su esfuerzo, su sacrificio? Por eso en muchos lugares acostumbran dar sobres para la ofrenda y el diezmo, para que pongas tu nombre y la cantidad que estás depositando. Y los que no están convertidos, eso les gusta, porque sienten una satisfacción de que las demás personas se enteren de lo que han dado, de lo que están dando. Otros se amargan porque nunca les reconocieron públicamente su labor, su esfuerzo, su sacrificio, su entrega, su dedicación, su esmero. Nunca les reconocieron públicamente, nunca recibieron aplausos y terminan amargados y muchos hasta yéndose de la iglesia porque no están arrepentidos. Se involucraron en las actividades de la iglesia sin haberse arrepentido y convertido a Dios. ¿Cuántos predicadores se paran detrás de un púlpito domingo tras domingo y realmente ellos nunca se convirtieron a Dios, nunca se arrepintieron, nunca cayeron en convicción de pecado? Por lo tanto, buscan el aplauso y la gloria de los hombres. Buscan que los hombres les reconozcan, los admiren. Les gusta ser aplaudidos, admirados, reconocidos. Y cuando Dios obra, hace un milagro de sanidad, cuando Dios hace una maravilla, cuando Dios manifiesta su poder ayudador, su poder sanador, su poder libertador, su poder salvador, el predicador se da la gloria. Yo oro por los enfermos y se sanan. Lo publican. Oré por tal persona y se sanó. Lo vociferan. Lo comentan a diestra y a siniestra, sin ningún propósito espiritual. Qué triste es buscar el poder de Dios sin estar genuinamente arrepentido y convertido a Dios. Qué triste es buscar el poder de Dios sin llevar una vida de comunión con Él profunda, verdadera, genuina. Para pedir por el poder de Dios, hermanos, el corazón tiene que estar limpio, tiene que estar puro, tiene que estar santo, porque si no, no lo vas a hacer para Dios. El reclamo de muchos cristianos y hermanos y hermanas en las iglesias es: yo sí hago y los demás no hacen. Yo sí doy y los demás no dan. Yo sí ayudo y los demás no ayudan. Yo sí me esfuerzo y los demás no se esfuerzan. Yo sí me desprendo y los demás no se desprenden. Yo sí me sacrifico y los demás no se sacrifican. Y se quejan y acusan a los demás y señalan a los demás. El cristiano todo lo que hace, lo hace para Dios. Jamás va a buscar gloria de los hombres, aplausos o reconocimientos de los hombres. El hombre, el verdadero cristiano, en todo lo que es de Dios se va a esforzar a lo máximo. Va a dar lo mejor de sí para Dios. En todo lo que tiene que ver con Dios, va a dar lo mejor de sí. Se va a sacrificar por Dios, no esperando que los hombres lo alaben, lo aplaudan o lo reconozcan. Porque cuando hay una verdadera conversión, cuando hubo un verdadero arrepentimiento, cuando la persona está caminando en salvación, haga lo que haga, nunca va a pensar, se va a imaginar o va a creer que ya es mucho lo que hizo para Dios. Ve lo que Cristo dijo, y cuando hayan hecho lo que se les mandó, digan: siervos inútiles somos, que lo que debimos haber hecho, eso es lo que hicimos. No estamos haciendo nada de más. Lo que hicimos es lo que teníamos que haber hecho. Así es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano
no siente que ha hecho mucho para Dios, no siente que ha dado mucho para Dios, no siente eso. Él siempre compara su esfuerzo, su sacrificio, sus esmeros con el sacrificio de Cristo y dice, no, pues Él hizo más que yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Y sí ha hecho muchas cosas y se ha desprendido de sus cosas, ha sido generoso, dadivoso, esforzado, esmerado, pero nunca piensa que ya hizo mucho, porque siempre sus obras, sus esfuerzos, sus sacrificios están a la luz del sacrificio de Cristo, y por eso siempre ve que no hizo nada. Qué importante es que antes de que ores por el poder de Dios, que busques el poder de Dios, asegúrate que estás bien convertido a Dios, que estás bien arrepentido, que tu corazón está puro, limpio, santo, que no hay malas intenciones, que no hay quejas en ti. Asegúrate que estás convertido. ¿Estás convertido? Ok, ahora sí pide por el poder de Dios. Busca a Dios y su poder. Volvemos al Salmo 105:4. Libro de los Salmos 105:4. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. ¿Por qué nos dice Dios que busquemos su poder? Porque Dios no quiere que confíes en ti mismo. Es una tentación para el propio cristiano. Es una tentación para el verdadero cristiano. Apoyarse en sí mismo, confiar en sí mismo. En el impío es natural. ¿Cuál es la filosofía del impío? ¿Cuál es el lema del mundo? Confía en ti, cree en ti. Tú eres sabio, tú eres inteligente, tú tienes muchos estudios, tú tienes mucha experiencia, tú tienes muchos conocimientos, tú tienes carisma, tú eres muy capaz. El mensaje del mundo, el mensaje del diablo es ese. Confía en ti, cree en ti, apóyate en ti. Es el mensaje del diablo. Y la gente se la cree. No, es que yo confío mucho en mí mismo. Yo creo en mí mismo. El mensaje de Dios es, no confíes en ti, confía en Dios. Tú eres un fracaso y eres una vergüenza si Dios no está contigo. Pero el impío que dice, yo soy inteligente. ¿Verdad que yo soy inteligente? ¿Verdad que yo soy muy sabio? ¿Verdad que yo conozco mucho? ¿Verdad que sin mí no pueden hacer nada? ¿Verdad que me necesitan? Ese es el impío. Ese es el impío que se cree indispensable, que se cree necesario. Cree que sin él se para el mundo. Ese es el impío. Dice, no, pues a mí me necesitan. Sin mí se para la fábrica, sin mí cierran la oficina, sin mí quiebra la empresa, sin mí quiebra el negocio. El impío, siempre ponderándose. Y por eso Dios te dice, busca a Jehová y su poder. No confíes en ti, no confíes en ti, confía en Dios. Para todo pídele a Dios. ¿Quiénes pueden buscar y clamar por el poder de Dios? Bueno, ya lo vimos. Número 1, el que se ha arrepentido y se ha convertido a Dios, el que lo busca seriamente, en oración, de una manera estable, ese puede clamar por el poder de Dios. En segundo lugar, ¿quiénes pueden clamar por el poder de Dios? Pues aquellos que por el Espíritu han visto y han comprendido su gran necesidad de Dios. Los que por el Espíritu Santo han entendido y comprendido que si Dios no suelta su poder, que si Dios no trae convicción de pecado para conceder arrepentimiento y salvación, nadie se va a salvar. ¿Cómo se salva el hombre? Si no viene el Espíritu Santo a traer convicción de pecado, si no arroja luz sobre las mentes llenas de tinieblas de los pecadores, nadie se va a salvar. Y el cristiano que ha entendido esto, él va a clamar por el poder de Dios. Imagínate que el teporocho se convierta. Es un verdadero milagro la salvación. Que el borracho, que el maldiciente, que el mentiroso, que el iracundo, el amargado. Imagínate nada más. Que el amargado se convierta a Dios. Imagínate que el asesino se convierta. Que la prostituta se convierta. Que el adúltero se convierta. ¿No es un verdadero milagro? La conversión de las almas, la salvación de las almas. Y cuando el cristiano ha entendido que los milagros de salvación solo ocurren por el poder de Dios, va a clamar por el poder de Dios, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Necesitamos, hermanos, desear, anhelar, ver gloriosas convicciones de pecado, gloriosas conversiones,
Necesitamos ver desatado el poder de Dios. Pero el poder de Dios va a venir. Dios va a manifestar su poder solo en respuesta al clamor de su pueblo, de sus hijos. Solo en respuesta a la oración. Estamos en gran manera necesitados de ver el poder de Dios. Nada podemos hacer nosotros, hermanos. Nada. Tú puedes hablar con tus hijos para que busquen a Dios. Si no está el poder de Dios, ¿qué no te has dado cuenta que tus palabras son huecas, vanas y vacías? Tú puedes hablar con tu esposo, decirle que busque a Dios, predicarle. ¿Qué no te has dado cuenta que tus palabras son huecas, son vanas? Necesitamos el poder de Dios. Tú puedes predicarle al amargado, no pasa nada. El problema no es la falta de predicación, el problema es la falta del poder de Dios. El problema no es de que no les has hablado a tus hijos, a tu esposa, de que busquen a Dios. El problema no es que no hayas predicado el evangelio, el problema es que no está el poder de Dios. ¿Y por qué no está el poder de Dios? Porque su pueblo no ha buscado el poder de Dios. Su pueblo cree que en sus fuerzas va a hacer las cosas, en su sabiduría va a hacer las cosas, en sus conocimientos va a hacer las cosas. No, hermanos, si Dios no viene no va a pasar nada. Si Dios no interviene, nada va a suceder. Si Dios no suelta su poder, hermanos, no vamos a ver maravillas de salvación, maravillas de convicción de pecado, maravillas de nuevos nacimientos. No vamos a ver nada. Necesitamos el poder de Dios, hermanos. Necesitamos el poder de Dios. Mira lo que Jesús les dijo a los discípulos, ahí en Lucas 24, 46 al 49. Lucas 24, 46 al 49. Lucas 24, 46 al 49. Dice así: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Qué palabras les dice Cristo a los discípulos? Les está diciendo, el trabajo es mucho, la responsabilidad es mucha. Les estoy encomendando que prediquen el mensaje del arrepentimiento en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero ¿saben qué? Solos no van a poder. Solos no la van a hacer. Busquen el poder de Dios. Quédense a buscar el poder de Dios hasta que Dios suelte su poder, hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Y Dios se va a glorificar. Y Dios se va a manifestar. Ahí en Hechos 1:4, hermanos. Si volteas conmigo a Hechos 1:4, dice así. Voy a leer Hechos 1, 4 y 5 y el versículo 8. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es impresionante lo que Cristo les dice a los discípulos. Para predicar el evangelio les dice, van a necesitar el poder, a fuerzas. No es una opción. Son responsables de hacer la obra. Son responsables de hacer la obra. Y si no tienen ese poder de Dios, van a fracasar, van a fallar, no se van a cumplir los propósitos de Dios. Y es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. El poder de Dios no es una opción. Necesitamos el poder de Dios. ¿Por qué lo necesitamos? Porque somos responsables de las almas que nos rodean. Porque vamos a responder ante Dios de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país y del mundo entero. Somos responsables. ¿Pero qué podemos hacer en nuestras fuerzas? ¿Cuántos de ustedes has predicado, has hablado,
pero no ha pasado nada. Y no ha pasado nada tal vez porque ni siquiera estás arrepentido, ni siquiera estás convertido, ni siquiera caminas en salvación, porque tu vida de oración es voluble, es fluctuante, es emocional, depende de las circunstancias. ¿Cómo va a venir el poder de Dios? ¿Acaso crees tú que Dios va a soltar su poder con gente impía? ¿Acaso crees tú que Dios va a enviar su poder con cristianos tibios, mundanos, inestables, inmaduros? No, Dios no va a soltar su poder ahí. Dios necesita gente comprometida. Dios necesita gente consagrada, que no vayan a querer darse la gloria, la honra y la alabanza, que no vayan a buscar aplausos y reconocimientos. Si por cosas que haces en la iglesia, luego te quejas. Si por responsabilidades que tienes en la congregación, luego andas protestando y quejándote y acusando a los demás, no estás listo. Así no estás listo para recibir el poder de Dios. Y por esas actitudes Dios no suelta su poder, Dios no envía su poder. El pueblo tiene que santificarse para ver el poder de Dios. El pueblo tiene que buscar a Dios de corazón, porque Dios es santo. Él no va a enviar su poder en congregaciones impías, mundanas, donde hay todo tipo de pecado, donde hay impiedad, orgullo, soberbia, rebeldía, vanagloria, donde hay egoísmo, donde el mundo está metido. Hay iglesias que son iglesias muy mundanas, muy impías. ¿Tú crees que Dios va a enviar su poder a esos lugares? No lo va a hacer, porque todo está contaminado. El pueblo necesita convertirse a Dios, santificarse, purificarse, de verdad humillarse ante Dios. Como dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estamos muy necesitados del poder de Dios, porque nada podemos hacer en nuestras fuerzas, nada. Creo que ya te diste cuenta que todos tus esfuerzos son basura, que todos tus esfuerzos por salvar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, son basura. Necesitas el poder de Dios, necesitas santificarte, apartarte de la mundanalidad, de la impiedad. Deja de perder el tiempo en cosas superfluas, en banalidades. Decídete a buscar a Dios. Decídete a buscar a Dios. Mira tu gran necesidad del poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. No podemos seguir igual. ¿Qué cuentas le vamos a rendir a Dios? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios de nuestra comunidad? ¿Qué le vamos a decir a Dios de nuestro pueblo? ¿Qué le vamos a decir a Dios de nuestra ciudad? ¿Qué cuenta le vamos a rendir a Dios de nuestro estado? ¿Qué cuentas le vamos a rendir a Dios de nuestro país? ¿Y qué cuentas le vamos a rendir a Dios del mundo entero? ¿Acaso no es una gran necesidad la nuestra de consagrarnos a Dios, de rendir nuestras vidas a Dios, de dejar de jugar a la iglesita, de dejar de jugar a la religión, de dejar de jugar al cristiano y tomar las cosas muy en serio y buscar a Dios, buscar su poder? Dios está dispuesto, pero nosotros somos el estorbo, nosotros somos el obstáculo. Él se lo dijo a su pueblo en Isaías 59, 1 y 2. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué le estaba diciendo Dios al pueblo? Yo no soy el problema. Yo no soy el problema de que no haya milagros, de que no ocurran salvaciones gloriosas, de que no se salve tu esposa, de que no se salve tu esposo, de que no se salven tus hijos. Yo no soy el problema, porque yo sigo teniendo el mismo poder para salvar y sigo teniendo los oídos tan sensibles de escuchar el clamor de mi pueblo. El problema son ustedes. El problema es tu pecado. El problema son tus iniquidades, que no las has querido dejar. Tú amas tanto tus pecados, amas tanto tus iniquidades, que por eso no se puede manifestar mi poder. Por eso no hay maravillas, por eso no hay milagros, por eso no hay conversiones, porque tú estás jugando a la religión, porque tú te la vives jugando a la iglesia, te la vives jugando a ser cristiano. No quieres un compromiso genuino, real y verdadero. Y mientras sigas así, yo no puedo soltar mi poder, yo no puedo enviar mi poder, yo no puedo manifestarme poderosamente, yo no puedo manifestarme con milagros, con maravillas, con señales,
por causa de tus pecados y de tus iniquidades, de tus ligerezas, por causa de tus ligerezas. Porque cuántos cristianos están tan mal que no se sienten mal de escuchar canciones mundanas. Escuchan canciones mundanas. Otros hablan como los impíos, otros mienten, otros tienen odios, rencores, resentimientos. Otros codician a la mujer de su prójimo y no se sienten mal. ¿Cómo va a enviar Dios su poder con un pueblo tan ciego, tan duro? Necesitamos el poder de Dios, porque tú vas a responder por tu esposa ante Dios, por tus hijos. ¿Acaso no necesitas el poder de Dios? Y como iglesia, ¿qué cuentas le vas a dar a Dios de tu comunidad, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu estado, de tu nación? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? Dios está dispuesto, pero hay un gran problema que impide que Dios obre, que Dios haga maravillas, que Dios manifieste su poder salvador, su poder libertador, y es el pecado. Son las iniquidades. No es una opción el poder de Dios. Necesitamos buscarlo. No es una opción, es una necesidad. Pero ¿qué vas a hacer hoy? ¿Buscarás a Dios? ¿Buscarás su poder, sus maravillas? La decisión es tuya. Lo cierto es que la miseria espiritual y moral la tienes enfrente, está ante tus ojos, está ante tu vista. Tú eres testigo de la inmoralidad que te rodea. Tú eres testigo de la miseria espiritual que te corona. Tú eres testigo de la ausencia de Dios en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Tú eres testigo de tu gran necesidad de Dios. Tú eres testigo de que necesitas el poder de Dios. Pero ¿qué vas a hacer? El poder de Dios tiene un costo, tiene un precio muy alto. Santidad a Jehová, compromiso a Dios, compromiso con Dios, consagración a Dios, entrega a Dios, rendición a Dios. Lo vas a hacer. Toma una decisión. Cerremos nuestros ojos. Hagamos una oración. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por mostrarnos nuestra gran necesidad de tu poder. Queremos ser sensibles. Queremos ser obedientes, Señor. Yo pongo este mensaje en tus manos. Graba esta enseñanza, graba este mensaje en cada corazón, en cada mente, de cada hermano, cada hermana, de cada persona, cada amigo, cada amiga que escuche este mensaje, Señor. Yo pongo todo en tus manos. Que así sea para tu gloria. Abre nuestros ojos, Señor. Unge nuestros ojos con colirio. Que podamos ver nuestra gran necesidad de tu poder. Solos no podemos. Necesitamos tu poder, Señor. Por favor, Padre, no nos dejes así. No nos dejes así, Señor. Ayúdanos a clamar, a luchar, hasta que tu poder sea derramado sobre nosotros. Por favor, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. La reunión está concluida. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.